Ok, ya dimos suficiente tiempo, ya son casi 18 minutos. Yo le envié nota a las dos personas que faltan, que son Gamboa y Yáñez, y estoy grabando este quórum para que se sepa quiénes asistieron para tomar este quiz. Ya se los voy a enviar por correo. Esperen unos minutos. Hemos visto hasta ahora entonces que los terremotos se producen en las fallas. Hay otros terremotos que se producen en otros sitios, en volcanes, en calderas, pero a nosotros, desde el punto de vista sísmico, nos interesan más los terremotos que se generan en fallas, que son los más comunes. Los otros son más particulares y obedecen a otras, a, digamos, fenómenos físicos. En nuestro caso, los sismos que se generan en fallas o en zonas de subducción son los que nos interesan. Allí se generan ondas, y ya vamos a ver algunas características de las zonas de ruptura y la forma de los espectros que esperamos que tengan esos sismos. Esas ondas viajan por la corteza, por la litosfera, valga la redundancia, y a medida que viajan van perdiendo energía. Ese es por un proceso de traslación, o sea, se pierde parte de la energía de las ondas a medida que viajan hasta que llegan a un sitio donde nos interesa saber cuál es la forma en que va a responder el sitio y el efecto que va a tener eso en las estructuras o en formaciones geotécnicas como los suelos licuables. Y allí entonces las características que tiene el depósito o el perfil geotécnico van a hacer que se modifique ese tren de ondas, que pueden ser de dos maneras. Pueden atenuarse mucho más o pueden amplificarse. En general, en esta gráfica se aprecia lo que sucede con esas ondas y la atenuación dependiendo de la magnitud. Vemos entonces la intensidad, que en este caso está dada por la aceleración pico de un acelerograma, con la distancia, que ya vimos que hay que definir bien cuál es la distancia. Esta es la distancia a la proyección a la proyección en superficie de una falla desde el sitio. Fíjense que es importante que digamos cuál es el tipo de distancia que estamos utilizando. Pues si fuese distancia epicentral, es otra la ecuación, porque la distancia epicentral es distinta que la distancia a la proyección a la distancia desde el sitio hasta la proyección en superficie de la zona de ruptura. Entonces aquí lo que vemos es que el trazo continuo de las distintas magnitudes define el movimiento que se espera si hay amplificación por el sitio y el que es punteado es, o al revés, el que está continuo es el que se supone que es cuando viaja por la corteza y el que está segmentado es el que ocurriría si hay amplificación en el sitio en donde estamos haciendo el análisis que nos interesa. Los factores que van a intervenir en esta modificación de la señal sísmica o de la variable que nos interesa son lo que llamamos las condiciones locales y
el espesor del depósito, además de el valor de la rigidez de los suelos presentes en el depósito, son los que tienen mayor influencia, como vamos a ver un poco más adelante para conversar. En esta otra, dígame. Profesor, disculpe, de pronto. Sí, dígame. ¿Aló? ¿Podría repetir lo de la distancia? O sea, no me queda claro porque me confunde con la distancia epicentral, la descripción de la Ya distancia. vamos para allá. Vamos a buscarte aquí cuando hablamos de las distancias. Aquí está. La distancia epicentral es desde el epicentro, que es la proyección del hipocentro en la superficie, hasta el sitio. Es esta que denominamos R2. La que estábamos viendo allí era la distancia a la proyección en superficie de la falla. Entonces, si este es el trazo de la falla, la distancia hasta el sitio es R5. Y fíjate que R2 y R5 son totalmente distintas. Entonces, por eso es que es importante tener claro cuál es la distancia que se va a utilizar para hacer la ley de atenuación, porque la forma de la atenuación va a cambiar significativamente porque la definición es distinta. Una distancia es más larga que otra. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. Copiado, profe. Pero hay una No, distancia específica que eso es la que siempre depende se del utiliza. análisis que haya hecho la persona que está haciendo el estudio, vamos a llamarlo así, porque para él puede ser más representativo, más fácil o tiene más datos con la distancia epicentral, por ejemplo. Pero si hay otros que están más interesados en saber exactamente cómo es el cambio de la energía, porque la distancia que va a viajar la onda es más parecida a la que va desde el hipocentro hasta el sitio. Entonces él tomará distancia hipocentral. Entonces eso depende del que haya o de la, digamos, de la Ok. utilidad que le va a dar la persona que está haciendo el análisis a los datos después. Y cualquiera que vaya a usar esos datos posteriormente tiene que estar muy consciente de que si él va a hacer otro tipo de análisis con otro tipo de distancia, tiene que hacer entonces los ajustes correspondientes o trabajar con la distancia que está hecho el estudio original. ¿Ok? En Ok. este caso, trabajamos con distancia epicentral, porque generalmente la distancia epicentral es muy fácil de adquirir rápidamente y entonces por eso nos es tan atractiva, ¿no? Y por aquí tenemos un valor de intensidad del sector fuerte del sismo, que esa la vamos a ver hoy. Es otra forma de medir la intensidad y fíjense que tienen la misma forma, pero lo que va a pasar es que esta curvatura va a ser, digamos, más pronunciada si es con un tipo de distancia que si es con otro tipo de distancia. Hemos hablado entonces y hemos dicho que los, los elementos del sitio, las características del sitio, modifican la señal sísmica. Aquí tenemos un ejemplo del terremoto Big Bear, que fue utilizado para un análisis de respuesta dinámica que hicimos con dos perfiles, uno profundo y uno menos profundo, uno poco profundo y uno profundo. Y fíjense la forma original del acelerograma y aquí tienen la variación que da cuando está aplicado en un perfil poco profundo, pero más o menos rígido, como el de Katia, por ejemplo. Esto lo hicimos para
hacer unos análisis comparativos entre Katia y los Palos Grandes. Fíjense que para Katia tiene unas amplificaciones significativas, mientras que para el sitio más profundo también tiene algunas amplificaciones. Los picos llegan más o menos a la misma, 0,6 aquí y 0,6 aquí, pero los demás picos asociados con las aceleraciones del sismo de entrada no tienen las mismas amplificaciones que tienen en el sitio menos profundo, sobre todo en este segundo sector. Fíjense que aquí es mucho menos la amplificación que en esta zona. ¿Ok? Y eso es parte de lo que nos va a motivar a nosotros a tratar de entender más cuáles son las variables que controlan estos cambios para poder aplicarlos después. Y estos son los conceptos de dinámica de suelos que aplican a esta parte de lo que estamos estudiando. Aquí tienen otro ejemplo. Este es el terremoto de Nueva Zelanda. Fíjense la forma del espectro, del acelerograma de entrada. Y fíjense cómo se amplifica también en un perfil poco profundo y también en un perfil más profundo tiene amplificaciones, pero las que están en este caso, ¿no? Para el perfil poco profundo, son mucho mayores que las que se observarían en un perfil profundo. Esto no es una regla fija, ojo, y eso depende de las características del sismo y de las características del sitio. Eso lo vamos a ver más adelante y vamos a entender mejor qué es lo que está pasando. Fíjense sobre todo que a partir de los 15 segundos, las aceleraciones en el sismo original eran relativamente bajas y pequeñas. Tienen cierto aumento en el perfil poco profundo, pero tienen mucho más aumento en el perfil profundo. Entonces, la definición de la intensidad es la fuerza con la cual el sismo es sentido en un sitio. Las formas clásicas de expresarla empíricamente están basadas en descripciones de daños generalmente o de efectos visibles en las edificaciones y hay varias escalas. Está la escala modificada de Mercalli, está la escala japonesa, que es la última que está ahí abajo, que son una de las más usadas, y están otras, la europea por ejemplo también es parecida a la de Mercalli, pero los rangos son un poco menores. ¿Ok? Y tienen la escala número 1 corrida un poco hacia la izquierda. Eso es tratando de ponerlas más o menos todas equivalentes entre unas y otras. O sea, los daños que observaríamos para una escala 1 de Mercalli corresponden a 2 de esta, corresponden a 1 de esta, corresponden entre 1 y 2 de esta, y la escala japonesa no tiene nada allí. ¿Me explico? Si la 11 de Mercalli, esta otra no tiene medición, todo 12 llega a mucho menos para las descripciones asociadas con estos daños, pero es equivalente a la 11, perdón, la 10 es equivalente a la 11 de este, es equivalente a la 11 del europeo y es equivalente a la 7 de la escala japonesa. Nuevamente, al igual que con las distancias, cuando están hablando de intensidades por descripción de daños, hay que estar muy pendiente de cuál es la escala que se está utilizando, si es la japonesa o si es la de Mercalli, porque no es lo mismo, fíjense, decir que es una intensidad 7 japonesa que una 7 de Mercalli. Fíjense, la distancia es abrumadora. ¿Ok? Entonces hay que estar muy pendiente porque las descripciones de los daños no son iguales en los distintos sitios con las escalas que se están utilizando. Esta es una representación que hicieron a posteriori en los años 70 y fue revisada en el 93 de un sismo que ocurrió en 1811
en la zona de Nueva Madrid, la zona central de los Estados Unidos, en 1811. O sea que con base en las descripciones que se tenían para aquella época de los daños, considerando que era la escala correspondiente, no recuerdo cuál era la escala que utilizaron, entonces pudieron desarrollar estas líneas de isointensidades. La intensidad también la podemos medir con un parámetro propio del sismo y no con parámetros relacionados con la respuesta de las estructuras, porque allí vamos a estar considerando o metiendo dentro del análisis la forma en que tiene que responder la estructura, o sea que estamos metiendo una variable adicional. ¿Ok? Cuando medimos con un parámetro del sismo, vamos a ver que nos va a pasar lo mismo, porque cuando consideramos ahora los efectos de sitio, los efectos geotécnicos del sitio, vamos a ver que la señal, como vimos antes, pues bien sea para un perfil profundo o un perfil poco profundo, se modifica, la señal se modifica. Por eso es que ahora se ha dejado de tener acelerogramas en edificios o en sitios con condiciones geotécnicas distintas a un afloramiento rocoso. Ahora prácticamente todos los acelerogramas para estudios de leyes de atenuación, etcétera, se toman en afloramientos rocosos, a menos que se quiera hacer un estudio particular de ese sitio o de esa estructura respondiendo a diferentes sismos, entonces se pondrán acelerogramas, pero eso es para otros fines. Si es para el fin de tener la respuesta, digamos, no la respuesta, sino las características de la atenuación por el viaje solo a través de la corteza, se toman los sismos en afloramientos rocosos. Entonces, ahí sí entra la distancia y la magnitud, como pudimos ver en las gráficas anteriores. Y como vemos aquí, pues, dependiendo de la magnitud, la forma del acelerograma es diferente. Una de las variables que siempre llama la atención por su facilidad y ha sido utilizada por muchísimo tiempo es la aceleración máxima o pico del terreno. Porque se toma el acelerograma y se busca rápidamente la aceleración máxima y tenemos ahí una variable de la intensidad. También se puede utilizar el espectro de respuesta. Como ya dijimos, el espectro de respuesta es el lugar geométrico de los máximos de las respuestas de sistemas de un grado de libertad que han sido excitados por una misma señal. Entonces, cada sistema de un grado de libertad tiene una respuesta, se toma el máximo de esa respuesta y se unen todos los máximos correspondientes al período fundamental de cada uno de estos elementos o sistemas de un grado de libertad. Eso es lo que se denomina el espectro de respuesta elástica. Indirectamente, el espectro de respuesta elástica también está midiendo para este sistema de un grado de libertad que hay una zona en el contenido de las aceleraciones de la señal original que hace posible la amplificación. Es decir, ella ayuda a concentrar las zonas que tienen más energía. Y eso es un dato que nos va a servir para más adelante. Ahora bien, los daños generalmente se correlacionan con la intensidad
mediante una escala descriptiva como la que vimos para cada una de las escalas, la de Mercalli, la japonesa y las otras. Y con ellas entonces uno describe las características del movimiento sísmico. En la escala 1 uno dice que es un sismo muy débil, produce pocos daños. La 2 es débil, es con la de Mercalli, modificada de Mercalli. Y así sucesivamente hasta que un sismo 12 es un sismo extremo capaz de inducir mucho daño en generalmente casi todo tipo de estructura. Y se han hecho correlaciones entre la escala modificada de Mercalli del 1 al 12 y las aceleraciones pico de los acelerogramas. Y fíjense que hay una tendencia clara que a medida que aumenta la intensidad de Mercalli, también aumenta el valor de la aceleración pico del terreno. Pero fíjense que hay una dispersión bien significativa, sobre todo considerando que esta escala es logarítmica, ¿no? Otra cosa interesante que podemos evaluar de aquí es que hay un valor más o menos, un valor umbral más o menos representativo de las aceleraciones capaces de infringir cierto tipo de daño. ¿Ok? Que es lo que acabamos de mostrar acá. Ahora bien, ¿hay alguna relación entre el espectro de respuesta elástica con los mecanismos en la fuente? Yo me estoy adelantando un poco también a lo que me voy a acceder hoy un poquito con lo que teníamos previsto para mirar, porque parte del material que les toca para hoy no está totalmente contenido en los libros de textos. Estos son materiales relativamente recientes que hemos sacado de investigaciones. Hay unos artículos que yo he escrito junto y algunos trabajos de tesis que han preparado algunos estudiantes míos, y en donde vamos a ver las correlaciones, esta que les voy a mencionar ahora, ¿no? Esto que estoy hablándoles ahora sí está en los libros de texto, y es que el momento sísmico depende de estas variables que están aquí, de el módulo cortante, el área que se rompe en la falla y el tamaño del salto que da la zona que se rompió. Si teníamos esta zona que estaba aquí delimitada en continuo y da este salto para moverse entonces hasta esta nueva posición, eso es el salto y ese es uno de las variables que controla la cantidad de energía que se libera aquí y que entonces describe el momento sísmico, porque el momento sísmico está relacionado con la energía que se está liberando en la zona de ruptura. Pero fíjense, como habíamos visto antes, que hay una zona que es donde empieza a romperse el tramo que se está afectando, pero esa no quiere decir que esa sea la zona con los mayores esfuerzos. A veces coinciden, pero no siempre tienen que coincidir. Entonces, el módulo cortante de la roca, en donde empieza a mostrar alguna debilidad, es en donde se inicia el movimiento y luego es arrastrado, ¿verdad? Ese desplazamiento y afecta a la zona de mayores esfuerzos hasta que la rompe también. Entonces, eso tiene un efecto en la forma del espectro en la puente y los movimientos de poco periodo, de periodo corto, están asociados a áreas pequeñas. Esto es como si nosotros hiciéramos una cuadrícula de tamaño pequeño y entonces consideráramos la forma en que va progresando la ruptura en cada una de esas cuadrículas y vemos entonces que
los movimientos pequeños empiezan a generar ondas que tienen su amplitud asociada con el módulo que tenía esa roca en el momento en que fue afectada. Entonces, la forma del espectro está controlada por la rigidez o está relacionada con la rigidez o la amplitud está relacionada con la rigidez de la roca y el periodo con la fracción del área total que se está rompiendo. Entonces, generalmente, los periodos cortos es en donde hay mucho más esfuerzos concentrados y se rompen y dan amplitudes grandes para periodos más cortos. Y las zonas más grandes, ya los segmentos más grandes, se rompen y generan menos amplitud porque ya hay mucho más desgaste en la roca, ya no hay ese mismo efecto de agarre que tenía la roca cuando estaba comenzando a romperse y por eso en general los periodos más largos tienen menos amplitudes que los periodos más cortos. Entonces, eso ha llevado a algunos investigadores a correlacionar el momento, la magnitud de momento, la magnitud del sismo, con la longitud de la rotura en la superficie, que sería todo este sector que se está rompiendo, con el área de la ruptura en sí y con el salto. Y fíjense que curiosamente la que tiene mejor correlación es precisamente la que se estudió con el área que se está rompiendo. Y indirectamente allí se está midiendo también los esfuerzos que están asociados con para que una falla no se mueva, tiene que haber un efecto de interlocking, de entrabamiento entre las dos caras de la falla, los dos labios de la falla y las dos superficies que están en contacto. Una vez que hay más esfuerzos entre los dos labios, eso define entonces que tenemos una zona más comprimida, vamos a llamar así, de esas rocas que están allí y el módulo va a ser mayor. Eso es igual que el concreto. Si el concreto está sin confinamiento, tiene un valor del módulo, pero si usted confina el concreto, entonces el valor del módulo aumenta. Lo mismo pasa con el suelo y lo mismo pasa con las rocas. Entonces, el espectro de respuesta, como ya vimos, tiene relación con los valores máximos que están describiendo los puntos donde hay amplificación para cada uno de estos sistemas de un grado de libertad. Entonces, la aceleración pico del terreno ocurre a periodo cero, como ya lo conversamos la vez pasada, porque sería un elemento infinitamente rígido que está totalmente pegado al suelo y se mueve con él. Y luego, las amplificaciones de las aceleraciones espectrales dependen de la rigidez de cada uno de estos sistemas de un grado de libertad. Y los más pequeñitos tienen entonces mayores amplificaciones. Y eso está asociado indirectamente con las zonas que vienen o las ondas que vienen de la fuente que son capaces de generar amplificaciones de ese orden. Ahí hay una correlación indirecta entre lo que es el espectro de Fourier con el espectro de respuesta elástica, pero que no es biunívoca, o sea, no es que hay que para el mismo periodo, la onda que genera una respuesta en un sistema de un grado de libertad es la misma que viene de la fuente y tiene una amplitud grande o más pequeña. No se trata de eso.
Lo que se trata es que, de alguna manera, los sistemas de un grado de libertad responden también amplificando cuando la señal tiene más energía. Ese es el efecto que queremos destacar aquí. Eso nos ha permitido hacer una clasificación de los sismos de acuerdo con sus espectros de respuesta elástica, y ellos nos van a permitir también hacer una correlación indirecta con la forma en que se puede romper la fuente. ¿Ok? La fuente es la falla. Y eso lo hemos probado en distintos trabajos, incluidos en las tesis que hemos realizado en la Universidad Católica, y ha dado bastante buenos resultados, tanto para los efectos de licuación como para daños acumulados en estructuras. Ahora bien, los métodos de diseño, cuando uno va a diseñar, uno tiene otras perspectivas. Uno tiene en mente de hacer un diseño suficientemente robusto, utilizando parámetros que le permitan anticipar el tipo y la forma en que se va a desempeñar la estructura, y uno de los más usados es este que les estoy mostrando, que fue desarrollado inicialmente por el profesor Chopra y luego ha venido siendo ampliado por diferentes autores y permiten entonces establecer con una curva de daños acumulados que se puede obtener de un programa de daño incremental o push-over, como se le conoce, y entonces el periodo en qué zona de ese espectro yo estoy ubicado, ¿ok? Y entonces me permite establecer cuál es la forma en que yo puedo esperar que los daños me puedan afectar la edificación. Entonces viene la descripción de que yo estoy en esta zona, en una, digamos, posición en que los daños no son severos y me permite una ocupación inmediata. Yo tengo aquí una zona en donde hay prevención de la vida, hay que tomar en cuenta entonces ya con más detalle qué es lo que le puede pasar a la edificación. Y si estoy en esta zona, estoy ya muy cerca de lo que puede generar un colapso y no puedo permitir ningún tipo de uso de esa edificación en el futuro. Pero fíjense que esto me lleva a las condiciones generales después de que ocurre el sismo. ¿Cómo estoy yo con el desempeño de la edificación después que ocurrió el sismo y cómo me preparé para él? No me están diciendo nada cómo es que suceden los daños durante la acción del sismo, que para algunos tipos de análisis eso puede ser muy importante, como vamos a ver más adelante al final del curso. Entonces, ¿cuáles variables podemos usar o qué parámetros podemos usar para correlacionar la ocurrencia de los daños durante el sismo, que no es necesariamente el valor de cuál es el daño que tengo al final del sismo, sino cómo fue que se acumuló ese proceso, para ver si yo soy capaz de tomar algunas medidas que me permitan disminuir o, digamos, tener una reducción significativa de la ocurrencia de ese daño acumulado. Algunos autores entonces han denominado lo que es el sector fuerte del acelerograma, que se supone que es el sector en donde se concentra la energía y que es capaz de infringir la mayor cantidad de daños. Para lograr la definición de eso hay que tomar en cuenta algunas propiedades de las señales, como es el acelerograma o el registro de velocidades, que también se utiliza, pero en general el que más se utiliza
es el acelerograma. Entonces, lo primero que se utiliza es la intensidad y la energía que se disipa en un sistema de un grado de libertad, porque como ya hemos visto, el sistema de un grado de libertad es el que más comúnmente se usa para describir los espectros, por ejemplo, y para ver cómo es la respuesta de lo que serían las edificaciones. El señor Arias consiguió que la energía que se disipa por un sistema de un grado de libertad que está oscilando con una frecuencia tiene esta ecuación que es equivalente a esta otra ecuación. Esta es la energía de la señal o la intensidad de la señal, la intensidad general de la señal, y esta es la intensidad de Arias. Entonces toma en cuenta la aceleración de gravedad y utiliza una integral para tomar en cuenta los valores de las aceleraciones durante la ocurrencia del sismo. Entonces, este término al cuadrado es lo que se denomina el cuadrado de las aceleraciones, que multiplicado por la duración describen lo que se llama la potencia del sistema, la cual se puede estudiar con el teorema de Parseval, cambiando entonces, discretizando, porque el acelerograma no es una función continua, el acelerograma es una función que es irregular en el tiempo y que entonces es conveniente discretizarla. Entonces se cambia la integral por una sumatoria y esto es el promedio de las aceleraciones que ocurren durante un tiempo determinado, que en este caso sería la duración total del acelerograma, y eso se expresa finalmente como el promedio de las aceleraciones por la duración, y esto es lo que se denomina la potencia del sismo. Hay varios tipos de potencia. Esta es la potencia de las aceleraciones, porque hay la potencia del espectro, etcétera, dependiendo de los usos que le han dado los distintos autores, pero este término en particular es la potencia de las aceleraciones de un acelerograma, valga la redundancia. Aquí está un poco la idealización de ese proceso. Se discretizan los valores a cada 0,05 o a cada 0,1 segundo, se toman valores y luego se promedian esos valores o se les saca el cuadrado y se promedian los cuadrados. Y si la media de este sistema tiende a 0, que en el caso real no necesariamente ocurre, siempre hay una pequeña variación, pero es una aproximación suficientemente buena en la mayoría de los casos. Eso es un proceso que tiene un nombre particular, que creo que es ergódico, que su media es igual a 0. Y cuando eso tiende a 0, cuando el promedio tiende a 0, entonces la media del proceso tiende a 0, ¿ok? Y la desviación estándar tiende al error medio cuadrático, que es otra expresión que se utiliza para el tratamiento de señales. Y la varianza corresponde a la potencia del sismo. Esto es como para que vean correlaciones y semejanzas con variables de cómo se manejan los procesos aleatorios con términos estadísticos de uso común. Ahora bien, ¿cómo definimos entonces la duración tomando en consideración esos elementos del sismo? Bueno, los primeros que hicieron esto fueron los profesores Trifuna y Brady, y ellos decretaron que entre el 5 y el 95% de la intensidad de Arias, que es la ecuación esa que vimos antes, discretizada por supuesto, era lo que se podía denominar como el sector fuerte del acelerograma, porque ahí se entregaba la mayor parte de la energía, ese fue su criterio para establecer eso. Esta es la ecuación de la intensidad de Arias, la recuerdan bien,
que se discretiza de esta manera, donde esto es la potencia de las aceleraciones, esta es la duración del sismo, y si tenemos un sismo con esta forma, estas características, entonces se le establece con base en esto cuál es el valor de la intensidad de áreas, y fíjense que la intensidad de áreas tiene esta función creciente. Tomamos entre el 5 y el 95% de la intensidad de áreas y tomamos los valores de duración del sismo y establecemos entonces cuál es lo que, de acuerdo con la definición de Trifjunak y Brady, sería la duración del sector fuerte del acelerograma. Sin embargo, fíjense que aquí están incluidas algunas aceleraciones que no son necesariamente las más grandes. Entonces, tal vez la definición de los profesores Trifjunak y Brady, digamos que tiene como mucha laxitud en lo que se refiere a tomar las aceleraciones que realmente pueden causar más daño, que digamos de entrada pareciera que pueden estar más cercanas a esta zona. Entonces ahí viene una definición adicional nueva, pues que es de este servidor y tiene principios parecidos a los que tienen otros señores que se llaman Macan, y es que se basa en el aumento sostenido de la potencia promedio de las aceleraciones. Si uno saca el valor de la potencia, que ya vamos a ver, la potencia que es esto que se saca entonces haciendo los valores cuadrados y tomando el promedio de las aceleraciones, uno obtiene una función que es creciente, pero luego empieza a disminuir. Y eso es en la medida en que, ya vamos a verlo, en que uno empieza a tomar promedios de valores al cuadrado de aceleraciones, y cuando empiezan a entrar estas aceleraciones pequeñas, ese valor de potencia empieza a disminuir. Cuando empiezan a entrar otra vez otras aceleraciones más grandes, fíjense que tiene otro quiebre aquí y tal, pero después vuelve otra vez a disminuir. Entonces, la zona que este servidor y estos señores Macan y Shah hemos acordado o hemos, digamos, considerado que es la que contiene las aceleraciones más fuertes, es este sector que está aquí, que viene dado por la creciente, el creciente aumento de la potencia de las aceleraciones. Yo lo calculo con base en la potencia directa, porque es más fácil de manejar. Macan y Shah lo hacían con la raíz cuadrada, que es el error medio cuadrático. El resultado es prácticamente el mismo. Yo he hecho algunas comparaciones y somos prácticamente los mismos valores. Hay otras definiciones del sector fuerte del acelerograma. Una es la del profesor Van Mark y uno de sus colaboradores, que es Ley. Y ellos utilizan unos manejos estadísticos en algunas ecuaciones más o menos complicados para definir algunas cosas. Pero fíjense que lo hacen utilizando la aceleración pico y la potencia nuevamente. Y ellos definen un parámetro Q que ellos dicen que en la mayoría de los terremotos se mantiene constante, cosa que después yo verifiqué y no necesariamente es así. En estos casos lo que sucede es que cuando estas personas hicieron esos estudios tenían una disponibilidad limitada de acelerogramas, y entonces con lo que podían trabajaban. Así me pasó a mí la primera vez que yo trabajé con esto, hace 20 años, 30 años. Y yo trabajé con unos 77 acelerogramas, una cosa así, que eran mucho más de lo que utilizaron algunos de ellos. Y entonces algunas de las correlaciones no siempre se cumplen con los dictámenes que ellos han dado.
Además, ellos establecieron una probabilidad bastante, digamos, vamos a llamarlo, ¿cuál es el término? Lo tomaron arbitrariamente, ese es el valor. Arbitrariamente tomaron el valor de exceder unas aceleraciones como este valor que está aquí. Y eso permitió establecer un valor de también la duración del sector fuerte, que fíjese que está ubicado entre las dos, entre la de Trifunac y la de este servidor Imacano. Hay otra más que hay varias más, pero de las que yo estudié está la del profesor Bolt, que es una muy práctica, que él dice, bueno, considerando los acelerogramas que causan o las aceleraciones que causan el fenómeno de licuación y que las aceleraciones generalmente tienen que ser mayores a 0,05 veces la gravedad para que empiece a haber problemas de aumento de la presión de poros, podemos decir que la duración está establecida por la primera vez que ese valor es excedido y la última vez que ese valor es excedido. Y eso entonces conduce a tener esta otra duración que está aquí. Las hemos tomado todas con este mismo acelerograma para que todos vean la diferencia. La de Volt tiende a ser mucho más amplia que las otras definiciones de duración. Pero fíjense que generalmente la que está más apegada a las zonas del sector fuerte es la que está basada en la potencia de las aceleraciones. Fíjense otra cosa bien interesante que nos va a dar una digamos, marcada diferencia entre lo que es la intensidad y lo que es la potencia de las aceleraciones. Cuando tomamos las cuatro de esas definiciones del sector fuerte y se comparan las duraciones en segundos, aquí está comparándose la de Trifunac, esta es la de Bolt con la de Van Mark. Fíjense que hay, y esta línea roja es de 45 grados, es que si las dos fueran iguales, darían a lo largo de esa línea, ¿no? Como ya vimos, la tendencia es a que la duración no tiene nada que ver unas con otras y por eso toda esta dispersión en las comparaciones de unas con otras. ¿Ok? Ninguna se apega bastante bien a que las definiciones de duración en segundos sean iguales. Esta es la comparación de lo que es el error medio cuadrático, es decir, la raíz cuadrada de la potencia de esas cuatro definiciones también. Fíjense que se mantienen en algunos casos, más o menos, pero después para ciertos valores ya más altos de lo que es la raíz cuadrada, empieza a haber mucha dispersión entre unos con otros. Pero fíjense lo curioso, cuando uno calcula la potencia del sector fuerte del acelerograma de cada una de esas definiciones, fíjense lo que pasa. Todas empiezan a coincidir unas con otras. ¿Y cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que definiciones que tienen tanta disparidad en duración y tanta disparidad en el valor de la potencia de las aceleraciones y de su raíz cuadrada, al final tengan la misma intensidad? ¿Por qué es eso? Bueno, hicimos un estudio de lo que representan las potencias y las intensidades. Empezamos con unas funciones armónicas y estudiamos lo que era la potencia de cada uno de los valores de aceleración, y para una función armónica la potencia también es armónica.
presenta un máximo cuando los máximos se acercan, los valores se acercan al máximo, y después que empiezas a meter aceleraciones más pequeñas, entonces empiezas a bajar. Llegas al otro valle y cuando empieza a subir, entonces empieza a subir otra vez. Y como la función es armónica y tiene la misma altura, entonces esto también es armónico y tiene el mismo valor de la potencia. Y si le sacamos la raíz cuadrada, pues pasa lo mismo, ¿no? Lo único que con la raíz cuadrada habría que ampliar esta ordenada porque se ve más o menos igual en este tipo de gráfico, ¿no? Pero fíjense lo que pasa con la intensidad. Cuando uno multiplica la potencia por la duración, empieza primero la potencia un poco más alta que la duración porque tiene valores menores que 1. Entonces la potencia es un poco mayor que la intensidad. Pero una vez que pasas de un segundo, la función de intensidad es siempre creciente. A pesar de que después que se pasa el máximo, la potencia empieza a bajar, la intensidad sigue subiendo con una tasa pequeña, pero sigue subiendo. Y después cuando la potencia empieza a subir otra vez, se incrementa nuevamente el crecimiento de la intensidad. ¿Qué pasa? Eso con una función armónica. ¿Qué pasa cuando la función es irregular? Cuando la función es irregular, pasa más o menos lo mismo. Para valores pequeños, menores que 1 de la duración, entonces la potencia es mayor que la intensidad y por eso la intensidad está por aquí abajo, pero en lo que pasa de 1, perdón, en lo que pasa de 1, la potencia sube mientras tienes aceleraciones grandes. Cuando empiezas a meter aceleraciones más pequeñas, empieza a bajar y cuando empiezan nuevamente los valores de aceleraciones más grandes, empieza a subir de nuevo, sigue subiendo de nuevo y cuando empiezan otra vez a declinar las aceleraciones de manera sostenida, entonces la potencia también empieza a declinar de manera sostenida. Pero noten que la intensidad siempre es creciente también. Entonces lo que nos estamos dando cuenta es que la duración compensa el valor de la disminución de la potencia y hace que esta función sea siempre creciente y por lo menos cuando ya esto tiende a disminuir de una manera constante, ella se tiende a ser más o menos asintótica. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que la intensidad no es necesariamente el mejor parámetro para asociar con los daños acumulados porque está enmascarando cuándo es que ocurren los valores de las aceleraciones que realmente pueden causar el daño, debido a que la intensidad, por el efecto que da la duración, siempre es creciente. Y eso lo vamos a ver que es más significativo cuando veamos los detalles de algunos acelerogramas. Entonces, la potencia promedio de las aceleraciones y no la intensidad está relacionada con las máximas amplitudes del registro, con lo cual debe correlacionar bien con los daños causados por el sismo. Vamos a pararnos aquí porque aquí vamos a estudiar ahora muy rápidamente, después vamos a ver la forma, o vamos a verlo de una vez, las formas que tienen las funciones de potencia de aceleraciones cuando es un acelerograma que es así bastante intenso, tiene una subida, un pico máximo y después una caída con las aceleraciones que disminuyen. Cuando es un acelerograma como este, que tiene una parte inicial con ciertas aceleraciones que luego aumentan por un periodo largo y luego disminuyen de una manera marcada, entonces tienes incremento de la potencia con un quiebre cuando hay este salto de los valores pequeños a los más grandes y luego mostrando las variaciones internas sigue abriendo una digamos, disminución pequeña, luego un crecimiento mayor y luego entonces sí una caída sostenida después que pasas la zona de las aceleraciones más grandes. Si es un sismo de esta forma, entonces también tiene
un pequeño crecimiento, un crecimiento disparado, entonces luego tienes una pequeña disminución cuando empieza a variar o a disminuir aquí las aceleraciones y luego si viene la caída sistemática, sostenida, cuando las aceleraciones siguen siendo todas cada vez más pequeñas. Está otro tipo en donde se tienen aceleraciones grandes sostenidas por un largo tiempo, entonces viene un crecimiento moderado relacionado con esto, un crecimiento brusco, luego se mantiene más o menos constante durante estas aceleraciones que son más o menos de la misma amplitud, y luego cuando varía, entonces sí hay una disminución marcada de la potencia de las aceleraciones. Y el último caso, que es uno de los más interesantes, es cuando hay acelerogramas que tienen dos grupos de aceleraciones bien diferenciados. Entonces la potencia sube, luego baja cuando las aceleraciones aquí bajan o se mantienen, digamos, una tendencia a la baja no muy pronunciada, pero luego cuando viene el segundo grupo de aceleraciones vuelve a tener otro incremento significativo y luego finalmente sí viene la reducción sostenida con todas estas aceleraciones más pequeñas. Esta vez, ahora sí lo vamos a dejar hasta aquí, porque la semana que viene vamos a estudiar entonces cuáles son las correlaciones entre las formas de esas potencias con los espectros de respuesta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún detalle que quisieran aclarar? ¿Qué les pareció esta clase de hoy? La semana que viene vamos a tener también entonces otro quiz que va a estar relacionado con parte de lo que vimos hasta ahora, en la segunda parte de la presentación mía, porque como les dije, esto no está en todos los libros, pero sí les voy a dar algunos artículos, les voy a dar las conexiones para que los busquen. Esto lo publiqué en el boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, algunos de ellos, y otros en la revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. ¿No hay preguntas entonces? Si no hay preguntas, entonces damos por concluida esta sesión